Buen día, chicos, navegantes, podcast habitantes. Un abrazo fraterno. El día de hoy tenemos un compañero de industria, un ser humano chévere, interesante en lo que haces, líder en la línea de inteligencia artificial, en lo que hemos visto en tu fluir de nuestra sociedad. Y estamos muy agradecidos de poder conversar contigo el día de hoy. Sabemos que podemos compartir este conocimiento, estas percepciones más que todo, porque lo que queremos es como inspirar, sumar y multiplicar en ese propósito de conocimiento alrededor de inteligencia artificial. Queremos hacer una conversa muy amena, muy chévere, muy suave, muy soft, por así decirlo, con el propósito de sembrar y cosechar, ¿por qué no? Nuevas ideas, nuevos propósitos y crear condiciones para evolucionar finalmente en todo este vivir que es el ser humano. Mateo, muchas gracias porque estés acá, campeón. Bueno, muchas gracias por invitarme. Listo, papá. Bueno, chicos, el alcance de esta entrevista la van a ver desplegada en nuestro canal de YouTube para Newtic, para nuestro canal de entrevistas y nuestro magazine The Time Aburra Valley, todo con este propósito de territorio desarrollado. Bueno, entonces, Mateo, tenemos 4 preguntas que te las hicimos llegar, ¿sí? Que tuvimos la oportunidad de compartírtelas y que asimismo, como podemos irnos por ese derrotero, podemos crear las condiciones de conversar de manera espontánea. ¿Cómo quisieras que avanzáramos la conversación? ¿Quieres que empecemos por las preguntas? El objetivo es como cómo le generamos valor a la audiencia tuya y pues nada, compartir un poco, digamos, como yo creo que hay muchas dudas relacionadas con la inteligencia artificial, entonces la pregunta es, pues, ¿qué es lo que más le sirve a la audiencia? ¿Sí me entiendes? Ok, Porque al final, perfecto. esto no se trata de lo que uno haga, sino es al final de cómo le estamos ayudando a las personas a que puedan usar más inteligencia artificial en el día a día. O sea, hay mucho ruido en el mercado en este momento. Y es como hay una cantidad de mensajes que se envían que yo diría que, no sé, 60-80% son exageraciones. Eh, pero también se pueden hacer algunas cosas muy increíbles. O sea, estamos en la primera vez, estamos viendo un momento en el cual nunca habíamos visto una transformación tan grande desde la revolución industrial. A Total. nosotros no nos tocó, de pronto a nuestros abuelos. Eh, entonces, en ese orden de ideas, la pregunta es, ¿cómo hacemos para llevar esto lo mejor posible? Y eso es de lo que se trata. Pues, yo te lo contaba antes de que iniciáramos. El objetivo de lo que nosotros hacemos y por qué lo hacemos es cómo esto como herramienta le da más libertad a las personas, ¿cierto? Súper, súper. Finalmente la tecnología es eso, la evolución de la técnica. Es una técnica que nos va a abrir muchas puertas. Exacto, pero y si vos te pones a ver, todo el mundo como que mira la inteligencia artificial solamente como una herramienta, ¿cierto? Pero al final si vos lo pensás más, realmente lo que implica es un cambio de la forma de pensar, ¿cierto? Si vos te pones a pensar en la inteligencia artificial, no se trata solamente como ir a poner un lápiz y ya, es yo cómo empiezo a trabajar de una nueva forma con esa herramienta. Entonces es repensar la manera como vivimos. Entonces donde pasamos de no solamente ser creadores, sino volvernos un poco más como editores y directores de orquesta. Ok, ¿Sí me entendés? Entonces, a mí me pasa una cosa, yo trabajo en muchas industrias nos pasó un fenómeno similar cuando estábamos en la industria fotográfica. Nosotros tomamos foto con análoga y en ese momento llegó lo digital y ¿qué terminó pasando? Empezó un cambio completo y los fotógrafos análogos empezaron a juzgar a los que usaban fotografía digital diciendo como que no, es que eso nunca lo va a alcanzar, nunca va a ser posible. Y una vez con un profesor de fotografía, me acuerdo en ese momento, él dijo una cosa muy interesante y fue, lo que esto hace es que elimina las barreras para que cualquier persona pueda crear. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Vos antes tenías que contratar un fotógrafo y ese fotógrafo iba a ir y entonces el man, como era con rollo fotográfico, vos tomabas la foto y si el man no había cuadrado bien las cosas, pues ya perdías la sesión fotográfica, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando llega la, la fotografía digital? Empezás a ver el resultado instantáneamente. Entonces ya puedes acercar esa imaginación tuya a lo que querías ver y puedes ver inmediatamente si eso funcionaba o no. Entonces había pelados que literal no sabían tomar mucho fotografía, pero lo solucionaban desde el punto de vista porque veían retroalimentación inmediata. Entonces no eran tan buenos fotógrafos técnicamente, pero lograban el mismo resultado y eso hizo que literal, o sea, en 3 años, los
costos, lo que vos cobras por una sesión de fotografía, pudo haber bajado el 50%, Ok, fácil. ok. Pero no solamente pasó eso, había una cantidad de mercado para compañías que no tenían cómo pagar sesiones de fotografía. Exactamente. Inclusive, de pronto, nosotros, yo como empresario tecnológico, siempre hemos visto, mi rol como tal ha sido siempre acompañar compañías, sea de consumo masivo, salud, financieras, en la operación de sus datos, desde el ERP al tema analítico, ¿sí? Entonces todo lo vemos desde data, información, conocimiento, el relacionamiento de esos tres pasos, ¿sí? Y que genera toma de decisiones. Inclusive, posterior a ese análisis, uno llega a concluir que finalmente la industria o las marcas y los clientes son hábitos de consumo. Entonces tenemos el hábito de alimentarnos, tenemos el hábito de transportarnos, hábitos, hábitos, hábitos y hábitos, y para eso hay productos, ¿sí? Nosotros hemos visto la inteligencia artificial como un nuevo mecanismo, una nueva cadena de suministro, por así decirlo, que va a permitir sembrar nuevos hábitos. Así como tú lo estás planteando desde el punto de vista, por ejemplo, de la fotografía, de cómo vivimos la evolución de la fotografía, desde un punto de vista de que unos pocos tienen acceso a la fotografía, tienen una cadena de suministro de servicio, y que la digital permitió que la sofisticación de imagen y de comunicación gráfica permitiera comunicar exponencialmente y se crearan las condiciones para nuevas cadenas de suministro, cosa que no teníamos, por ejemplo, en su momento un Instagram, no teníamos un Facebook. Pues mira, digamos lo que sucedió con eso. O sea, lo que sucedió es que Sí, ahora hoy en día cualquier persona ya ni siquiera necesita una cámara fotográfica. Pues hasta hace 2 años lo único que necesitaría es un celular. Pero hoy en día ya ni siquiera estamos hablando del celular. Entonces mira que digamos que sucedió. Hasta hace 2 años vos estás tomando fotos con celular, ya ni siquiera necesitas el celular. Pero una cosa que empieza a pasar es que cualquier persona que antes la técnica impedía que pudiera lograr algo, ahora lo puede lograr. Que sí es importante, con inteligencia artificial y como yo, mi visión de la inteligencia artificial muchas veces respecto a lo que muchas personas lo ven, mi forma de verla es un poco diferente. Mi forma de verla va más hacia, esto es más un cambio de comportamiento que una adopción tecnológica. Cuando nosotros hacemos ok, transformación digital, el director de la compañía lo que hace es dice, vamos a usar SAP, y pues al otro día todo el mundo no tiene ninguna opción que usar SAP, sí, ¿cierto? Si yo implemento una infraestructura, un agente, un chatbot, y no importa, a mí me parece que hay como demasiado purismo a veces como por tratar de tener la razón, ok, pero realmente al final eso no importa si es un agente, si es una automatización, si es un enjambre de agentes, lo que sea. Lo que es importante es cuál es el resultado que generas con eso. sí, Es como, entonces, cuando vos estás viendo eso, si vos implementas eso y cambiaste completamente un proceso, ahí no tienes problemas de adopción. Porque básicamente estás dándole a las personas ninguna otra opción, sino que usen ese, sí, ¿cierto? Pero lo que pasa con la inteligencia artificial, y cuando hablamos en este contexto, estamos hablando de inteligencia artificial generativa. Entonces existe programación de lenguaje natural, existe ah, machine ok, learning, pero realmente lo que sucedió es que la inteligencia artificial generativa nos permite hablar con ella. Y lo otro que sucedió es que entiende contextos y objetivos. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Yo ya no tengo que ser un ingeniero para poder usar inteligencia artificial. Literal, mi abuelita o cualquier persona, puedo don usarla. Pacho, el de la esquina, puede hacer su aviso con inteligencia artificial. ¿Cierto? Entonces, eso lo que te permite es una democratización del acceso a contratar pensamiento gigante. ¿Cierto? Ah, yo te entiendo. ¿Qué significa eso? Es Pero como una entonces, especie de consultor. vos literal Ya tienes un consultor en tu vos estás bolsillo. subcontratando pensamiento, ¿cierto? Entonces, y estás subcontratando acciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede con eso? Pero entonces, cuando estás adoptando esto en las organizaciones, pasa una cosa, y es que la mayoría, la inteligencia artificial no está tan adelante como piensa. Entonces todo el mundo dice como, no, es que ya el trabajo se va a acabar. Lo que nosotros hemos visto es que la inteligencia artificial permite hacer 20% de las cosas complejas y 80% de las cosas simples. Claro, supletivo, súper. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué sí sucede? Que hay muchas cosas muy simples que hacemos en las organizaciones Sobre todo en Hispanoamérica. y ni siquiera Me se atrevería a decir que Hispanoamérica es de los hábitos empresariales operativos en un 90%. en Latinoamérica pasan cosas adicionales y es que la infraestructura de adopción tecnológica en Latinoamérica está muy atrás. Entonces, Exactamente. la infraestructura de Latinoamérica, si te pones a pensar, es muy Excel y WhatsApp. O sea, Sí. yo conozco compañías que venden $150 millones.
donde su sistema de información es un Excel. O sea que tú eres de los partidarios que la probabilidad de los sistemas de información conocidos hoy como sistemas integrados ya no siguen. Un SAP, un Oracle, un IBM, o cómo ves tú eso Lo que pasa es que sí, congeniado y con esto lo IA. decía el CEO de Microsoft hace poco. Él salió en una entrevista muy famosa diciendo que todo SaaS iba a desaparecer, porque al final SaaS es un sistema de registro y los agentes lo que van a hacer es que son sistemas de acción que van a ir a trabajar sobre esos registros. Entonces, obviamente, hay como, a ver, cuando uno está capturando la atención, uno puede como hacer afirmaciones como donde sí, venga, en un futuro, en 10 años puede ser que eso suceda, ¿cierto? Ok. Pero si te pones a pensar, y volviendo a este punto antes de tocar Ujú. volvamos al punto en donde, ¿cuál es el problema, digamos, cuando estamos adoptando inteligencia artificial y por qué es más un cambio de comportamiento que una adopción tecnológica? Porque cuando la mayoría de los procesos no son procesos que reemplaza completamente la inteligencia artificial, sino que reemplaza parcialmente, Exacto, actividades muy puntuales. tenés que tener un humano que esté integrando parte de ese proceso. Sí, inclusive nosotros vimos unos casos y en SAP hemos hecho esos ejercicios. Hay una tecnología que se llama SAP BTP. Sí, Y en BTP, siendo de cloud, nos permite automatizar el registro no estructurado de las ventas. sí. Entonces estamos hablando que tenemos un archivo de texto y ese archivo de texto va y toma esa información con la IA y va y me registra el SAP ERP. Entonces, mira que digamos, pero una de las cosas que puede ser es, ok, después de eso yo necesito una persona que sí revise qué es lo que Sí, bien exacto, el registrar. Listo. sistema tiene que verificarse. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay una persona que verifica. Entonces, mira que digamos en ese proceso, cuando lo que estás viendo son procesos no de reemplazo, sino de aumento, vos necesitas que haya un comportamiento de la persona, un cambio de comportamiento. Entonces, una de las cosas que nosotros hemos visto es que una persona a nivel individual, usando inteligencia artificial generativa, eh, hacete de cuenta ChatGPT, ¿cierto? Puede tener entre 7 a 42 casos de uso individuales. Entonces, si vos básico es una organización de 1.800 personas, es una organización grande en Latinoamérica. No nos vamos a una organización tan grande, pongamos el ejemplo con una organización de 300 personas. Es una organización que fácilmente puede tener unos 50 roles. Y en el área de tecnología va a tener más o menos, pongamos unas 7 Sí. personas. Multiplica 50 roles por 40. ¿Cuánto te da eso en términos de casos de uso? Estás hablando de miles de casos de uso. Si vos le decís al man de tecnología, hey, ayúdame a que el equipo de mi compañía adopte inteligencia artificial, y este man tiene que ayudarle a las personas a que entiendan 40 casos de uso a cada uno por 50, escucha, o sea, estás hablando más o menos alrededor de 2.000 casos de uso. ¿Qué significa eso? Este man, ¿cuánto tiempo se va a demorar ayudándolos a generar los casos de uso? Entonces, las compañías que están teniendo más éxito son las compañías que enseñan los fundamentos y dejan que las personas vayan descubriendo cómo pueden usar la tecnología. Eso es un cambio de comportamiento. Entonces, una de las cosas Okay. que le pasa a los CEOs de las compañías, los que son muy, los que son muy Versados. proficient o versados en inteligencia artificial. Y cuando hablo de proficient es que la saben usar para generar resultados, Ok, ¿cierto? ok. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Resultados medibles. O sea, esto es mi opinión. Ok. Y de pronto, si con esto mucha gente va a decir que yo estoy equivocado o lo que sea, De eso se trata. Eso es mi la opinión conversa. es, a uno no le sirve casi de nada saber qué es una red neuronal, pero a uno sí le sirve usar inteligencia artificial para ahorrarse 5 horas a la semana Ah, ok. o 9 horas a la semana. Ojo, depende de lo que yo esté haciendo. Obviamente, si yo voy a desarrollar un LLM o voy a desarrollar determinadas cosas, yo sí necesito entender los diferentes tipos de redes neuronales que hay. Entonces, todo eso es una afirmación que es muy relativa al contexto. Pero hablemos del 95% de las personas. Al 95% de las personas no les sirve de nada saber qué es una red neuronal. Sin embargo, vos vas y ves el 80% de los cursos de inteligencia artificial donde la gente enseña a usar ChatGPT y te empiezan a hablar de la red neuronal. Entonces, Mm, cuando estás hablando es un cambio de hábitos y un cambio de comportamiento. Si vos cambias el comportamiento de voy a empezar a hacer este trabajo que siempre lo hacía de esta manera y empiezo a decir, ok, ¿cómo la inteligencia artificial me ayuda a hacer esto más rápido? ¿Cómo la inteligencia artificial me ayuda a hacer esto mejor? ¿Cómo la inteligencia artificial me ayuda a que yo pueda hacer las cosas que antes no lograba hacer? de acuerdo. Inclusive nosotros, o por lo menos la decisión propia en Newtek, nosotros hemos tenido que repensar mucho la estructuración de nosotros como compañía porque vemos que todo está cambiando tanto
que hay que repensarse las categorías en las que desplegamos los esfuerzos y va muy alineado a lo que estás diciendo. Casi que lo vemos desde el planear, hacer, verificar, actuar, el PHBA. Hay una serie de hábitos y de casos de uso para la planeación, hay otra serie de hábitos para la ejecución y creo que la ejecución en un alto porcentaje operativo puede ser reemplazada por la IA. Hay una parte que definitivamente va a pasar. Como lo decía ahorita, lo que nosotros hemos visto en nuestra experiencia es que la inteligencia artificial es muy buena haciendo el 80% de las cosas complejas y es muy buena haciendo el 20%, perdón, el Al contrario, 80% de las cosas simples simples. y el 20% de las cosas complejas. Ujú. Qué determina eso? ¿Qué tan predecibles son los patrones? O Exactamente. sea, esa es la razón por la cual nosotros, por ejemplo, yo soy socio de una compañía que produce contenidos para YouTube. Ok. Entonces, yo veo muchas veces en redes sociales alguien que dice, encontré la forma de contratar el mejor creador de guiones para YouTube. Y este es el prompt. Y uno mira el prompt y uno dice, esto en realidad es un chiste. ¿Y a qué me refiero con eso? Nosotros no hemos logrado, o sea, y cuando te estoy diciendo, esa compañía produce top 1% en la categoría. O sea, es decir, hemos trabajado con top 1% de creadores. Estoy hablando de personas que han crecido 4 millones de seguidores en un año. Estoy hablando de personas que son líderes de opinión en su categoría. Eh, y no hemos logrado que la inteligencia artificial haga un guión para YouTube bien hecho. Ok. Y la razón de eso es porque es muy difícil vos decir en escritura creativa qué está bien y qué está mal. Ok. Eso no sucede en un contrato. En un contrato vos sabes qué está bien y qué está mal y qué tiene más riesgos y qué tiene menos riesgos. Entonces es muy fácil enseñarle a la inteligencia artificial que encuentre ese patrón. Por el contrario, Cuando es creativo, cuando no. vos hablas de escritura creativa, presenta un reto muy grande. Total. Entonces, Sobre todo que hay variables que la inteligencia todavía no dimensiona. Variables sociológicas, variables de sexo inclusive, de propósito. yo creo que yo no sé si en ese aspecto, yo creo que en ese aspecto él es capaz, pero lo que pasa es que, digamos, en la parte creativa, nuevamente te digo, es muy difícil saber Que está qué es bien y que creativo y esté. qué no, y Exacto. cómo conectar un párrafo con otro. Pero eso Ok. sucede con muchas otras cosas, Sí. ¿cierto? Entonces, la inteligencia artificial, cuando tiene un guía que es la persona, porque mira que si vos te pones a pensar, usar inteligencia artificial, vos le decís que te cree un guión o una estrategia o lo que sea, pero si vos no sabes qué es una buena estrategia, vos cuál es el criterio que tenés para poder mejorar ese resultado. Entonces, mi visión de la inteligencia artificial es como si uno contratara literal un asistente o un empleado. Y lo que va a Ah, hacer, y mira que inclusive si vos hablas de contratar a un empleado, la manera como vos le hablas va a ser diferente. Es una manera de cambio de perspectiva. sí, Entonces, sí, mira sí. que si vos contratas a un empleado, ese empleado se llama Juan, vos a Juan cómo le darías las instrucciones para que haga algo. ¿Qué es un prompt? Un prompt es exactamente eso. Un prompt es dar una instrucción para que la inteligencia artificial logre Lo ejecuto. Así lo es. que yo quiero que me Una dé. pregunta, Mateo. ¿Tú conoces por casualidad si ya hay desarrollos de producto asociados a inteligencia artificial? No sé, te voy a poner un ejemplo. Eh, Así como tenemos Google Home o Google Chromecast y Amazon eh, Alexa, ya existe hardware para ChatGPT, por ejemplo. O sea, Que hardware uno, que sí, hardware que uno pueda comprar y tener ese empleado en hardware. Ese consultor, como nos lo estás planteando. el celular. O sea, el celular lo Sí, tenés y ahí pero el tenés. celular es celular, no es hardware enfocado exclusivo para eso. O sea, me refiero a exclusividad de hardware, así como lo que es Google Home, por ejemplo, La pregunta sería es cuál sería el propósito de eso. O sea, es como que vos me digas, para poder materializar como esa exclusividad de ese colaborador, ¿sí me pues ahí entiendes? sería que tengas un robot. Pues, o sea, Exacto, si eso ahí es, ya conoce el entonces, robot con eso. entonces, a ver, en el mercado en este momento están saliendo una cantidad de robots, todavía sus usos son limitados. Eh, pues digamos, hasta el momento no hay ninguno que yo sepa que esté en Exacto, comercialización. que esté, O que sea, que ya lo tenga, estén que sea comercializando, no. líder de alguna forma, así como No, fue Google no, Chromecast o como fue pero es que lo que pasa, no, Alexa. sino que tenés que entender, a ver, lo que pasa es que en Sí, ChatGPT en este momento es muy buena, pues, y cuando no hablemos de ChatGPT, hablemos de la inteligencia artificial generativa. Entonces, sí hay un tema de omnimodalidad. Entonces, ¿qué sucede con la inteligencia artificial generativa? Hoy en día la inteligencia artificial generativa es muy buena en texto. Después en que la empezaron a poner, la empezaron a poner en audio, la empezaron a poner en video, la empezaron a poner en imágenes. Pero hoy en día la inteligencia artificial está entrenada con texto.
Ok. La cantidad de información que tiene la inteligencia artificial hoy en día es equivalente a lo que un niño de más o menos 4 o 5 años recibe, Ok. ¿cierto? ¿Por qué razón? La cantidad de información que nosotros recibimos es mucho más visual. Entonces, de hecho, eso es un desafío que tiene la inteligencia artificial. Ah, Estos manes ya se consumieron completamente la mayoría del contenido que había escrito, texto. ¿cierto? Ah, ok, te entiendo. Entonces, ¿qué es lo que Es como sucede? el canal por el cual se recibe ese aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando vos estás hablando de texto, la inteligencia artificial ya está entrenada básicamente con todo el texto que hay en Internet y estos manes pues han sido súper líneas grises en términos de coger todo lo que tenga derechos de autor y no importa, métalo ahí, ¿cierto? O Ok. sea, digamos como, pues no, o sea, hay una cantidad de demandas que hay en este momento, hay una Sí, cantidad pero como de... whatever, eso no. El Pero tema ellos, legal siempre irá pero detrás de ellos, la ¿qué es lo que han innovación. hecho? Han sido muy arriesgados, como venga, esto es prioritario y pues digamos lo han hecho y han salido pues como correos, leaked information de Facebook diciendo cogimos todos los libros de no sé qué y así sucesivamente. Entonces hay un montón de demandas legales, pero Ok, salgámonos de eso. Estás hablando exacto. que ya se consumieron toda la información que hay en Internet. Cuando A la nivel de inteligencia texto. artificial pasa a la siguiente etapa, cuando tiene la capacidad de consumir información del mundo real mediante video. Video. Todavía Eso es fotos ya lo hace. no, no, de hecho, video ya lo hace, no lo hace tan bien. ¿Sí me entendés? O Ah, sea, ok, vos, ok. por ejemplo, Google tiene la capacidad de analizar videos, todavía los videos son más o menos. En Gemini. ¿Sí me entendés? Sí. Esto puede ser que cambie en 15 días. O sea, ¿sí me entendés? O sea, puede ser que esto cambie en 15 días. ¿Qué sí sucede? Ya son capaces de generar imagen. Hoy en día las imágenes que se generan son lo suficientemente buenas para uno no... A ver, hay una cosa que se llama el uncanny valley y es cuando la inteligencia artificial pasa el punto donde no somos capaces de diferenciar si eso fue hecho por un ser humano o si eso fue hecho por la inteligencia artificial. Así es. ¿Qué sucede? Muchas veces entonces a nosotros nos pasa que llegan clientes y nos dicen, venga, pero es que si la inteligencia artificial ya es más inteligente que un PhD, ¿por qué no va a ser capaz de hacer esto? Entonces lo que sucede es que esas pruebas están muchas veces medidas con unas características muy específicas. De hecho, hay veces que los que hacen los modelos eh, es como, para mí no es una parte muy técnica, es como si prepararan el modelo para el examen. ¿Sí me Ah, ok, entendés? ok, sí. Entonces lo que hacen es que sí, en el examen salió muy bien, pero cuando vas y lo probas no funciona tan bien. Ok, ok. Entonces, y así suceden muchas cosas. O sea, hay una cosa, la inteligencia artificial tiene limitaciones respecto a la cantidad de información que es capaz de manejar. Entonces, en la teoría uno dice, pues, dele toda la información y convierte el supervendedor de inteligencia artificial por WhatsApp. Cuando lo vas y lo ves en la práctica, muchas veces funciona mejor cuando tenés varias inteligencias artificiales, una que planea la conversación, otra que Sí, ejecuta la ejecuta. conversación, otra que cierra, otra que agenda. Entonces, dependiendo de esas funciones, distribuir las funciones. Entonces, lo que termina pasando con esto es que se genera una cantidad, cuando sale OpenAI diciendo, es que ya lo hacemos mejor que un PhD, pero no explica el contexto de eso. Eso no significa que no lo haga muy bien en muchas cosas. O sea, hay unas cosas que literal vos decís como, wow. O sea, en investigación los avances que hay son gigantes para investigar más rápido. Pero hay en otros contextos que escritura creativa uno diría, ok, en ese contexto es mucho más difícil. Entonces, entre el patrón sea más reconocible, Listo. más fácil es que genere Perfecto. buenos resultados. Listo, Mate. Si quiero llegar a estas preguntas porque me tomé el tiempo Dale. para sembrar un par de ideas y quisiera saber tu opinión al respecto de ello. Champion, ¿cuál crees tú es el propósito de IA para Occidente? El propósito de IA para Occidente. Ok, mira, a ver, ahí hay como, voy a decir como las dos visiones que hay Sí. para dar más contexto y después te digo como lo que yo pienso. Pues yo soy como de los positivos. Ok. Entonces, en un extremo, tenés gente supremamente inteligente diciendo, hay unos riesgos gigantes de que la inteligencia artificial tome autonomía propia, no sabemos cómo pensamos, no sabemos cómo piensa, no sabemos qué hace, no sabemos cómo toma decisiones y esto va a acabar con la humanidad. Ok. Hay otro extremo de otras personas también supremamente inteligentes, que básicamente lo que dicen es, ay, que esto es lo mejor que pudo haber pasado, esto va a acabar con el hambre, esto va a acabar con que tengamos que trabajar, esto va a acabar con una cantidad de cosas, ¿cierto? Entonces, ¿qué sí sucede? Hasta el momento la tecnología está mucho más atrasada de lo que la venden, ¿cierto? Eso es a hoy. Eso Ah, puede ok. ser que cambien O sea, tenemos es propagandas de algunos casos de uso que no, funciona bien. yo no lo pondría hasta allá,
pero sí creo que hay un overhype. Vos entras a redes sociales y vos, si sos inclusive un usuario que se mantiene muy actualizado, vos decís como, uy, maestro, me está costando mantenerme al día. Sí. Nosotros, por ejemplo, tenemos un equipo de 3 personas que está investigando constantemente herramientas, modelos, o sea, solamente en eso, para poder ver cómo mejoramos lo que hacemos con los clientes y lo que le enseñamos a las personas. Entonces, tenés de esos dos extremos. Entonces, la realidad es que la tecnología hoy permite hacer unas cosas muy brutales y en 24 meses pasaste de cosas que no se podían automatizar a cosas que las puedes automatizar en un 50%. O sea, eso es un avance gigante, pero la tecnología todavía no está allá. Entonces, si vos me preguntas a mí, entonces aquí es donde tenés esta cuestión, tenés dos extremos supremamente de personas supremamente brillantes, el director, algunos de los exdirectores de los proyectos de Google, de los proyectos de Meta, de los proyectos de Amazon, o directores que hablan de esto, personas súper brillantes hablando de este tema, pero mira que tenés dos extremos. ¿Dónde debe estar la verdad? Debe estar un poco más en la mitad, ¿sí me entendés? Va a haber algunos desafíos que tenemos que controlar, va a haber otros beneficios gigantes. Yo sí creo que va a haber, yo sí soy un poco más, yo creo que hay que tener una conversación muy sincera respecto a la actualización de las habilidades que tenemos. Ok. Porque esto, yo creo que una vez se empiece a adoptar, se va a disparar. La verdad es que la adopción está más lenta, pero para mí, como yo veo la inteligencia artificial, la veo como cualquier herramienta. No es que lo malo o lo bueno esté en la inteligencia artificial, esté en cómo nosotros lo usamos. De hecho, hay más probabilidades de que el mundo se acabe por una mala decisión de una persona usando inteligencia artificial a que sea la inteligencia artificial la que se vuelva autónoma y tome decisiones. A pesar de que ya hay algunos que dicen que sí. Entonces, si me preguntas a mí cuál es el propósito de esto, y no solamente para Occidente, para cualquier parte, es, y esto es la razón por la cual nosotros hacemos lo que hacemos, es como usamos, para nosotros, la inteligencia artificial es un medio de, Listo, ¿cierto? Que te perfecto. acerca más rápido a ese fin. Para nosotros, ¿qué es? Esto es lo que vuelve y te da la libertad. La libertad para poder o generar más dinero o tener más tiempo con tu O sea, familia. finalmente el propósito es cosechar libertad. Pues es que mira, si vos te pones a pensar, yo creo que cuando lo vemos desde muchos lados, esto es un poco más filosófico, Interesante. pero, pero el éxito, como nos lo han enseñado a medir en general, está en poder, ¿cierto? Y en dinero. Eso es como nos enseñan a medir el éxito. Pero cuando lo empezás a ver, hay otra cantidad de cosas que, que son súper valiosas, ¿sí me entendés? Y el problema es que nos mantenemos tan metidos en una rueda de hámster de Exactamente. poder llegar allá, que lo que termina haciendo es que esa rueda de hámster es lo que creemos que con la rueda de hámster vamos a llegar allá, pero no nos pasa. Sí, no, eso es falso. ¿Qué tal donde la herramienta que pensás que es la amenaza sea la forma de salir de eso? Eso es lo que pienso yo, Perfecto, ¿cierto? listo, Mate, no, espectacular tu concepto. Segunda pregunta, ¿ves probable que ciudades conscientes sin internet puedan valorizarse más que las ciudades inteligentes? Símil a los sembrados orgánicos de las afueras de Silicon Valley. O sea, yo soy, y particularmente yo soy que es un pensamiento muy disruptivo, yo soy tecnológico de hace muchos años, tengo 42 años, desde los 10 años estoy yo jodiendo con tecnología. Y estoy convencido, hermano, que los seres humanos al día de hoy, estamos en el 2025, hemos, o particularmente los colombianos, yo creo que está pasando en todo el planeta, pero particularmente los colombianos, como hemos padecido la contradicción como hábito, sociológicamente hablando, las tecnologías han permitido que lo genuino, lo sincero, lo honesto, brote y se coseche. Entonces estamos viendo, por ejemplo, mecanismos de medicina que uno dice, no, medicina consciente, que no necesitas de la medicina tradicional, sino que te curas siendo responsable de tus emociones y de por qué esa emoción te puede generar una enfermedad. Eh, Ser conscientes al momento, por ejemplo, del tema de la alimentación, tener tu misma granja orgánica en tu casa y así sucesivamente con infinidad de casos de uso conscientes desde el punto de vista de esa ciudad sin internet consciente, habrá que tener un visado o unos consulados que definan si tú sí pasas como ciudadano consciente. ¿Tú crees que eso puede llegar a pasar o cómo No, es yo creo que la definitivamente, estructuración? no, yo creo que definitivamente va a haber,
hay como varias cosas que pasan ahí. Por un lado, en los próximos 3 años va a haber una explosión de información absurda. O sea, No, pues ya lo sabe, hemos vivido en carne propia, la salud mental de pero, mucha gente se ha visto en pero lo que riesgo. hemos visto hasta ahora es el 10% de lo que va a pasar. Ok. O sea, en los próximos 10 años O sea, vamos a ver desplegado la IA en mucho hardware. vamos a ver que es tan barato generar Se podría información. resumir en eso, en mucho hardware. Hardware, Hardware, o sea, desplegado la IA en mucho hardware, no solamente en el celular. yo creo que lo vamos a ver desplegado en todo. O sea, creo que eso va Exacto. a permear todo. Eh, pero no solamente eso, o sea, va a haber una desinformación tan grande que hablan que ni siquiera las personas de las conspiraciones van a saber qué es verdad y qué no es verdad dentro de su misma conspiración. Ok. Sí creo que eso va a hacer que ciertas personas se saturen y digan, mira que digamos si vos te pones a pensar, las redes sociales hoy ya no son redes sociales, las redes sociales son realmente redes de entretenimiento. Sí. O sea, yo no veo, o sea, creo que seguramente en los próximos 2 años van a salir unas redes sociales donde realmente solamente puedes postear contenido tuyo con tus amigos y ya. Creo que hay una oportunidad gigante que en este momento nadie la está tomando. Definitivamente sí va a haber personas que yo creo que va a pasar que van a decir, hey, venga, yo no quiero salir de este grid y de este mundo y ir a, creo que definitivamente, a ver, eso ya sucede, ¿cierto? O sea, eso ya sucede En el mismo en WhatsApp. Oregon. En Oregon hay una cantidad de comunidades que son independientes. Ah, ok, ok, ok. Aquí en Colombia hay comunidades que son independientes donde vos cultivas tu propia comida, no Pero la tienen pregunta internet. es si macroeconómicamente crees que esos territorios puedan valorizarse más que las ciudades inteligentes. O sea, la pregunta es esa. Porque estamos hablando que, como por poner un precio, La res Nueva York tiene el metro cuadrado a $30.000 el metro cuadrado. Esa ciudad desconectada puede llegar a valer $33.000 el metro cuadrado. Cercana a Nueva York sin yo no internet. creería, Esa es mi yo pregunta. no creería. ¿No No creerías? creería. Válido. No creería. Creo que sí pueden llegar a tener un valor muy interesante, pero lo que pasa es que va a depender de un tema de oferta y demanda, ¿cierto? Sí. Entonces la pregunta es cuánta va a ser la demanda por esto y cuánta va a ser la oferta. Yo soy Creo, de los convencidos que la demanda va a ser altísima, entonces va a ser que valga más que Nueva sí, York. pero la oferta va a ser también, si la demanda está ahí, pues va a salir la oferta, ¿sí me entiendes? Sí, Entonces va a claro, ser un tema de exacto. balanceo de precios. Entonces, Sino digamos, que las ciudades conscientes van a ser muy pocas. Es un tema de depende, si hay exclusividad. si hay una demanda muy alta, pues la van a crear. Sí, puede pasar Entonces, también. entonces creo que al final lo que terminaría pasando es, va a haber sí, puede ser que en algunos momentos haya una valoración, pero después, si los que hacen negocios en propiedad raíz ven que hay una oportunidad muy interesante, pues van y crean, Más ciudades, es sí, como cuando, total. El olfato, el cuando las olfato. personas estaban, que todo el mundo estaba buscando propiedades en Llano Grande, pues ¿qué hicieron? Todo el mundo se fue a construir a Llano Grande. Entonces los precios en Llano Grande estaban altísimos y en Medellín estaban súper bajos y en este momento, ¿qué está pasando? Lo contrario, tiene una cantidad de entonces, nuevamente va a ser un tema, digamos, puede ser que inicialmente lo haya. Y entonces sí, hablas de un tema de exclusividad, pero al final la exclusividad depende de la demanda. Listo, Entonces sí perfecto. creo que puede haber como un tema ahí como No, súper de chévere que la vuelve y se lectura. ajuste el precio. Súper, súper chévere la lectura. Listo. Tercera, ¿crees que la automatización incremente la oferta y la demanda de nuevos hábitos de consumo en nuestra economía? Lo que acabas de decir, ya no lo respondiste. ¿Y qué tanto los países nos vemos beneficiados a ese propósito? A nivel mundial, y voy a reorientar esta pregunta porque ya no la respondiste en lo primero que nos conversaste. A nivel mundial, ¿tú qué crees que la Burra Valley o el Paisa como tal puede inspirar nuevos hábitos de consumo habilitado o apalancado por la inteligencia artificial? Voy a poner un ejemplo. En Antioquia es muy frecuente, no sé, la frijolada. ¿Cómo la IA puede hacer que la frijolada sea exclusiva, masiva, que sea un producto de exportación? Te estoy haciendo un Sí, ejemplo pero yo, a ver, básico. porque lo que pasa es que tienes que pensar, si lo que estás buscando es coger cosas autóctonas y exportarlas, o estás buscando que el talento de Exacto, acá. no, no, yo te hice un ejemplo como Por para eso, que me entendieras. entonces, No o tiene que sea, ser si no autóctono. es un tema autóctono, porque en Exacto, puede ese ser lado no lo cualquier veo, pues escenario. como, uy, pucha, la inteligencia artificial va a hacer que la gente consuma más panelitas, no lo veo. Ok, Pero ¿qué sí puede suceder? O sea, yo sí creo que, a ver, lo que te permite esto es eliminar una cantidad de barreras en muchos sentidos, ¿cierto? O sea, vos, y eso se está viendo en cómo se está transformando el mundo de Venture Capital, esto se está viendo en la manera como las compañías se están creando ahora, como equipos de 3, 4 personas están pudiendo crear compañías muy grandes y digamos ya se habla, yo ahí tengo
como varios asesores con los que hablo y que son advisors en las compañías nuestras. Y hay con uno que el man es un nerd de inteligencia artificial y nos sentamos literal 2 horas a hablar de inteligencia artificial. Es como, ¿viste esto? ¿Viste esto? El otro día estamos hablando de cómo, o sea, yo sí creo, y esto es una alineación en donde varias personas también lo ven, y es que en este momento se están creando compañías donde una sola persona, o de pronto un equipo hasta de 7, pueden crear compañías que valgan $1 billón. Ok. La pregunta es si eso sale, la pregunta es por qué hasta el momento eso no ha salido de Medellín o de Antioquia, ¿cierto? Entonces, yo creo que hay una cosa que nos pasa a los latinos y es que en general, si vos te pones a pensar en Latinoamérica, lo más importante es el dinero. O sea, Ok. lo escaso es el dinero. El talento no vale tanto. Vos te vas a Estados Unidos y esa ecuación se invierte. Como allá hay tanto dinero, lo importante es el talento, ¿cierto? Entonces, ¿qué si hay una cosa? Si vos te pones a pensar hay algo que se llama el efecto Roger Bannister. No sé si has oído hablar de él. No, El efecto Roger cuéntanos. Bannister Roger Bannister es un man que después de la guerra no habían podido romper el récord de los 400 metros, ¿cierto? Y nadie lo lograba pasar, hasta los médicos empezaron a decir, marica, es que si una persona logra hacer los 400 metros en menos de un minuto, se le estalla el corazón, cosas de ese tipo. Entonces, y el récord estuvo estancado, literal, creo que fue como 5 años. El man rompió el récord y en menos de 3 años habían como 14 personas que habían sobrepasado ese récord. Ok. Lo único que cambió fue la mentalidad y ahí es donde yo creo que hay mucha crítica. A mí me parece que la gente critica demasiado, pero vos vas y ves, por ejemplo, lo que hizo la gente de Rappi. Marica, uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo con Rappi, con los fundadores de Rappi, eso es irrelevante. Yo creo que es de admirar lo que hicieron estos manes de puta, crear una empresa a nivel latinoamericano en cuestión de 7 años y lograr lo que lograron. Y lo mismo sucede con Freddy Vega de Platzi, que nuevamente uno no tiene que estar de acuerdo para poder admirar y valorar esas cosas. El problema que hay de poder crear algo internacional desde Colombia no es un problema de capacidad, es un problema de mindset, es un problema de Ok. mentalidad. Ok. Entonces, hay muchas personas que están haciendo cosas muy interesantes. ¿Qué sí sucede? Antes necesitábamos mucha más inversión para hacer cualquier cosa, ¿cierto? Hoy en día eso cambia. O sea, ¿y a qué me refiero con esto? O sea, te lo digo porque nosotros, por ejemplo, yo he visto en este momento como equipos de 5 personas están logrando hacer lo que hacían 25 personas con Ok. inteligencia artificial. Entonces, esto para el emprendedor, para el fundador de una compañía, que entiende cómo usar inteligencia artificial, para uno lograr generar valor, tenés que entender el mercado, tenés que entender el negocio y tenés que entender la tecnología. Cuando combinas esas 3 cosas puede haber la generación de valor. Exactamente. Entonces, si sucede la combinación de esas 3 cosas, la pregunta es, ¿eso se puede exportar y eso puede generar? Yo creo que las oportunidades están desde cualquier parte. Mira lo que han hecho en Chile, mira lo que han hecho en Argentina. O sea, ¿por qué Argentina ha generado, tiene unas empresas valiosísimas y por qué en Colombia no se ha hecho? Porque no tengamos el talento. Yo no creo que la respuesta sea eso. Creo que hay más un tema de mindset. O sea, en Latinoamérica somos menos arriesgados, hay una característica económica donde, digamos, las empresas son muy familiares todavía, no hay compras de compañías, lo que evita que haya reinversión. Entonces estamos muy atrás comparados con lo que sucede, pero yo creo que hay esfuerzos muy valiosos. Y Listo. esos esfuerzos valiosos yo creo que hay que separarlos, porque o sea, yo literal admiro profundamente a cualquier man que sea un emprendedor. Fue puta, emprender es putamente difícil. Sí, O total. sea, yo creo que hay formas más fáciles de hacer plata que emprender. Y más si es un emprendimiento en tecnología escalable. O sea, la tasa de fracaso es altísima. Entonces, una persona que es muy difícil vos crear algo si no te has equivocado antes. Y Sí, cuando hay total. equivocación, la gente, somos una cultura Nos que frustramos y apagamos. no solamente eso, somos una cultura que critica mucho el error. ¿Sí me Exactamente. entendés? Entonces, en la medida que eso no cambie, eh, pues eso va a ser más difícil. Entonces, por eso es que yo digo que es un problema de mindset. Excelente. Eh, Mateo, muy agradecido, weón, muy, muy generoso con tus conceptos y hay me parece fantástico lo que estamos conversando y hay una inquietud que venía yo teniendo hace días. Particularmente nosotros los seres humanos aprendemos por el ejemplo, ¿sí o no? Tú ¿Sí? mismo lo has dicho, tú mismo lo has dicho, desde nuestro aprendizaje visual,
vemos a nuestro hermano, a nuestro padre, a nuestra madre y adoptamos conductas y comportamientos de nuestro entorno, sea positivo o sea negativo. Si mi papá es borracho, yo empiezo a validar ese tipo de actos. Y asimismo, si son amorosos, si son respetuosos y todo ese tema. Nosotros en este proceso de estructuración de TLs, así lo llamo yo, de identificar esas cadenas de suministro, de identificar esa extracción, transformación y carga de información para la toma de decisiones en la analítica, empezamos a identificar que finalmente los productos eran la madurez de unos hábitos, ¿sí? Y esos hábitos son parte de la cotidianidad de nuestras audiencias. Nuestras audiencias hoy en día, y eso lo tenemos desde que literal esta configuración macroeconómica, por así decirlo, la tenemos después de la Segunda Guerra Mundial, y es que eh, los deportes hacen mella en nuestros hábitos de comportamiento. Entonces, el vocacionar la espontaneidad y la emoción alrededor de un deporte hace que estructuremos nuestro cerebro de alguna forma. Entonces, la pregunta o el comentario es más como nosotros somos, o por lo menos yo, y con mi círculo cercano y amigos, somos conscientes o soy consciente que el deporte programa neurolingüísticamente a las personas. Entonces, el fútbol crea las condiciones para que una persona que probablemente acepta hábitos un poco hostiles, fuertes, inclusive puede aceptar la trampa, le gusta el fútbol. Okay. El baloncesto es un hábito de a distancia, estructurar una serie de protocolos para lograr unos resultados que no tengo yo control, sino que tengo una herramienta que va en el medio, que es el balón. Y así sucesivamente con la mano, que es muy distinto el deporte desde el pie y con la mano. Otro es el béisbol, que crea las condiciones de sofisticación y de confidencialidad que no tienen otros deportes, como por ejemplo el tema de programarte neurolingüísticamente a que manejas camisa, pantalón, correa, todos unos conceptos de sofisticación, glamorosidad alrededor del deporte, cosa que no pasa en el resto de deportes. La confidencialidad existe en el béisbol. El tema de las señales, tienes que hacer este movimiento, independiente, 3 strikes, si no le pegas en los 3 strikes, otro amigo viene y la saca del estadio, como un buen ejercicio de Wall Street. No es casualidad que todos los hijos de Wall Street en un alto porcentaje jueguen béisbol, porque la programación neurolingüística que tiene el béisbol va muy ceñida al mundo de los negocios. Entonces, eso somos conscientes y he tenido amigos judíos que son conscientes de eso, cercanos Okay. a bancos, y que eso viene de conocimiento de muchos años. ¿Tú crees que, y la pregunta iba orientada a esto, ¿crees que la IA hace a las actividades operativas lo equivalente a lo que el deporte hace a la lógica de PNL de las audiencias? Es decir, ¿está logrando la IA crear las condiciones para programar neurolingüísticamente nuevos hábitos de consumo, como lo hace el deporte? Antes de que me responda lo del IA, quisiera escuchar tu opinión con respecto al enunciado que hago de los deportes. Ok, listo. En los deportes estoy 100%, pues a ver, no solamente estoy 100% de acuerdo, es una realidad, pues que tiene una cantidad de evidencia. Pues yo lo viví, yo practiqué mucho tiempo artes marciales y a mí eso literal me cambió, o sea, me cambió completamente la forma de ver la vida. O Ok. sea, y desde las perspectivas, desde uno entender que cuando vos estás combatiendo con un compañero, vos no estás peleando. O sea, vos realmente estás es conociendo tus límites a través de la interacción con el otro. ¿Qué deporte hiciste? Yo ¿Karate? hice de todo, ¿Judo? kung fu, karate, jiu-jitsu, artes marciales mixtas, o sea, ¿Cuál fue la que más te sobre apasionó? todo. La combinación de todas, es que Ah, ok. cada uno tiene como O una sea, cara, el poder de tu cuerpo, de alguna forma. pero realmente no es tanto el poder de tu cuerpo, es el conocimiento de tu cuerpo, Ah, ¿cierto? ok, ok. Entonces es un tema de interiorización y eso termina de alguna manera conectándose con meditación. Bueno, Ah, yo ok, llevo ok. meditando, no sé, más o menos unos 27 años. Ok. Entonces, en ese orden de ideas, en eso estoy completamente seguro y lo que sucede es que hay una historia muy interesante de cuando los gringos estaban en Vietnam y consumían, en Vietnam fue cuando salió todo este cuento de que si uno probaba la heroína, uno sí iba a quedar adicto, que el Ok. 80% de las personas que probaban la heroína se quedaba adicto.
traen a los gringos nuevamente a Estados Unidos y solamente el 30% siguió adicto. Lo único que cambió fue el contexto. Entonces el contexto donde te están poniendo cambia completamente la manera como vos te comportas. Y eso es completamente, o sea, el contexto muchas veces es más importante que el resto de las cosas. Entonces, cuando tú hablas de contexto, ¿podríamos ceñirlo al concepto que yo te digo de variables sociológicas? El contexto es parte, el lugar donde vos estás, las personas donde estás, las condiciones en las que estás. Entonces esa es la razón por la cual critican mucho las cárceles. Pues eso es un tema gigante, pero la realidad es que el contexto determina vos cómo te comportas. Vos estás rodeado de determinadas personas que piensan de determinada manera y vas a terminar pensando como ellas. Vos te rodeas de personas que, no sé, que comen más de la cuenta, vas a terminar volviendo todo eso, ¿cierto? Entonces el contexto determina mucho cómo actúas, ¿cierto? Lo cual está asociado completamente con lo que mencionas de los deportes. Ahora toquemos eso desde la inteligencia artificial. Exacto. Hay un riesgo gigante del que casi nadie habla y es la sobredependencia de la inteligencia artificial. Exactamente. Y te voy a contar eso es un bazuco digital. Nosotros teníamos una persona que hacía muy buenos copies. O sea, literal era de las del equipo que hacía los mejores copies. Le dimos Cuando dices copies... Copies es copywriting, copies para piezas publicitarias, copies para redes sociales, copies para ventas, etc. ¿Qué flyers? La vieja era una crack para hacer copies. Cogimos y le entregamos ChatGPT y le enseñamos a usarlo. Y los copies de un momento a otro estaban aún mejores. Y de un momento a otro los copies empezaron a bajar y a bajar la calidad. Entonces lo que empieza a pasar es que el mayor problema que te puede pasar es la sobredependencia de la inteligencia artificial hace que el cerebro se vuelva perezoso. Si todas las personas tienen acceso a la misma herramienta, lo que termina pasando es que la diferencia en cuál está. Si todos tenemos acceso, una de las cosas que casi nadie, irónicamente, que está pasando en este momento, la inteligencia artificial antes era exclusiva de las grandes compañías, porque eran las que tenían con qué pagar esto. ¿Qué sucede cuando llega la inteligencia artificial generativa? Vos literal con $20 puedes hacer cosas increíbles, que eso es el costo de lo que vale ChatGPT. 20, 25, no importa pues el rato. ¿Qué es lo que sucede con esto? Ya cualquier pyme tiene acceso a hacerlo. ¿Quiénes son las compañías que están llevando la ventaja en este momento en adopción? Son las grandes, porque están invirtiendo más. De hecho, pasa mucho que hay casos de éxito tan buenos que ni siquiera te ponen a firmar NDAs para que vos no contes lo que están haciendo. Sí, total. Porque el caso de éxito es tan bueno, estamos hablando de retornos de inversión. El promedio de retorno de inversión en un caso de inteligencia artificial generativa, de lo que se habla en el mercado, es del 300%. Eso es altísimo, eso no se había visto, ¿cierto? O sea, vos un proyecto de implementación de tecnología veías un 30, 50% ROI 6 meses después. Hoy en día estás llegando a ver casos de 300% en 3 meses. Hay casos del 1600%, no muchos, eso es excepcional, yo eso no lo he visto tanto, pero eso sucede. Cuando vos ves esos casos de retorno de inversión, esto cambia completamente la manera como opera una categoría. Llévalo a las personas. Si una persona se vuelve sobredependiente de la inteligencia artificial y no tiene el criterio si la inteligencia artificial todos tenemos acceso a ella, todos lo podemos hacer, ¿qué termina pasando? La diferencia es, uno, cómo yo pienso y cómo uso la herramienta. Yo como estratégicamente, las preguntas que yo me haga. ¿Cuáles son las preguntas que yo estoy haciendo? Yo cómo converso con eso. ¿Cómo lo implemento en los flujos de trabajo de mi organización? Y dos, la data propietaria. ¿Cuál es la data que vos ya te diste cuenta que genera los resultados exitosos en tu organización? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí es donde las compañías en Latinoamérica especialmente tienen unos retos gigantes. Porque cuando tu estrategia de datos es Excel, tenés un desafío gigante. Nosotros no hacemos estrategia de data, pero tenemos muchas conversaciones con aliados. Una IA se siente mucho más a gusto con un ERP, ¿no? Que con Excel. Depende. Es que lo que pasa es que estás hablando hay preguntas que son muy contextuales. Eso es en una compañía pequeña, es en una compañía grande, cuál es el volumen de los datos. Entonces hay una cantidad de conversaciones, por eso es que es muy difícil uno decir como absolutos de esto está bien. Ya te entiendo. Si vos... No, pero ya me lo respondiste. El tema es el contexto
y el porcentaje de completitud de ese contexto. Depende de lo que estés, o sea, y cuando hablo del contexto, hablo del contexto de la compañía de la cual estás trabajando. Exacto, inclusive el contexto de las preguntas que Entonces, vayas a por ejemplo, diseñar. puede haber casos en donde va a ser mucho más rápido hacer una experimentación con un Excel que un ERP y probar el caso de negocio. ¿Sí me entendés? Entonces, las respuestas, o sea, en general, digamos, a mí me pasa como, hey, ven y tal cosa, y las respuestas en general son depende. Porque es que Okay. depende de las circunstancias. ¿Sí me ¿A vos sí te entendés? gustan los ERPs? ¿Qué? ¿Sí te gustan los ERPs? Pero yo no No se digo, trata de que me guste. no, es decir, yo digo que no se trata de que me guste. O sea, si vos te pensás lo que hace un ERP es organizar unas lógicas de negocio de ciertas partes del negocio, Exacto. ¿cierto? Entonces, el tema, si vos logras tener entre vos más, para vos escalar cualquier organización necesitas procesos y sistemas. Lo que hace un ERP es ayudarte en la organización de procesos y sistemas para ciertas funciones de negocio, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que sí sucede dentro de esto? Hay una cantidad de exageraciones en el mercado donde cogen y dicen, no, es que el SaaS va a desaparecer. Que no es que el SaaS no es que vaya a desaparecer. Yo lo que creo es que la forma como se cobra el software hoy Sí, en día total, va a cambiar, total. ¿cierto? Pero no es que el SaaS vaya a Sí, desaparecer. va a O sea, evolucionar. porque es que, ¿qué sí es lo que pasa? Cuando vos cobras por asientos, vamos a ver si un software de un call center, o un software de nómina, no sé. Cuando vos cobras por asientos, pues era una cosa. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa cuando resulta que es que vos ya no trabajas por asientos? Porque resulta que, o sea, nosotros, por ejemplo, estamos haciendo un ejercicio ahora en donde a una área de un call center vamos a trabajar 60% se está volviendo inteligencia artificial y el otro 40% son personas. Y hemos logrado hacer donde la proporción es 80-20, no en todos los casos, o sea, soporte de segundo nivel, tercer nivel. Ya O te sea, entiendo. eso como tal requiere ciertas complejidades que muchas veces la inteligencia artificial todavía no es capaz de solucionar. Entonces, cuando estás viendo eso, lo que te digo no es que a mí me guste o no el ERP, ¿sí me Perfecto. No, entendés? súper entendido. O sea, el tema va más es hacia qué es lo que queremos hacer y Súper cuáles son entendido. las herramientas que tenemos. Mate, una pregunta. Hablando del call center, me traes de colación un tema muy interesante y es que, ¿conoces ServiceNow? Sí, ese es el de Salesforce, ¿no? No, No, ServiceNow es una herramienta de ITIL. ITIL lo conoces. no. Bueno, ITIL es como el estándar internacional, como el CMMI o la ISO 27001, Ah, ok, sí, ya, pero ya sé lo que estás hablando. de gestión del servicio. Ok. Entonces, medición de tiempos, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, eso es Pensé que me ITIL. estaba hablando de una plataforma. Ah, no, no, Sí, no, ok, no, listo. es un estándar de gestión. En ITIL, en Colombia, con IA, asociado a ese, por ejemplo, concepto de gestión de tickets de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, ¿has visto casos de éxito? ¿Ustedes han desarrollado temas alrededor de eso? ¿Ven mercado para eso? ¿Ven demanda para eso? En términos de solucionar el problema de los clientes, Sí. es lo que ¿En nosotros qué hemos, porcentaje podríamos estar hablando de la IA, la demanda en ese sentido? De toda la IA, por ejemplo, en el Aburrá Valley, Medellín. no sabría calcularlo. Ok, No sabría calcularlo. Lo que sí te podría decir es qué porcentaje de la inteligencia artificial podría resolver parte de esos problemas. listo. O Yo lo sea, pienso siempre desde la demanda, porque la economía o el mercado finalmente es una foto de lo que está pasando. sino que es que hay una cosa, mira, o sea, a ver, si vos te pones a pensar, a ver, esto es lo que nosotros hemos visto con la data de las cosas que manejamos. Sí, Y cuando lo hablo casualmente hay una cosa que pasa en el mundo de la inteligencia artificial, es que proveedores que inclusive son competencia se hablan mucho porque todo esto está tan nuevo que todos nos estamos enfrentando a problemas tan que nuevos venga, sentémonos. que nadie ha resuelto. O sea, a mí literal el otro día me llamó un competidor a decirme como, bueno, vení, no he logrado que esto me funcione, ¿qué se te ocurre? Pues me dijo como, venid, de pronto pues no me vas a responder y yo, no, venga, pues hablemos, ¿sí me entendés? O sea, pues porque es que no solamente eso, Claro, vos terminás aprendiendo de ese caso también. estás Entonces, cooperando. eso es muy interesante porque es que realmente esto todavía está muy nuevo. O sea, la gente todavía cree, porque vemos tanto Pero nosotros. conoces casos de éxito de este tema ITIL, Entonces, en términos de soporte de tickets, exacto. etcétera, lo que yo he visto, los rangos de solución, lo que pasa es que, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos llegas y tiras un número, no es lo mismo si yo estoy hablando del soporte de una compra de un e-commerce, a yo estoy hablando de un soporte de configuración de SAP. Entonces, Sí, mira que totalmente de son acuerdo. dos tipos de tickets muy Hablemoslo, diferentes. entonces hablemoslo Entonces, de dos entonces audiencias, gran empresa y pequeña empresa y mediana. nuevamente no se trata de pequeño y grande, ¿Ok? es qué tan complejo es.
Ok. qué tanto el patrón se repite y qué tanto no se repite. Si el patrón se repite, el patrón es un patrón simple de algo que sucede, que el 80% de las preguntas son exactamente la misma pregunta, vos ahí qué vas a ver, o el 60% es la misma pregunta y se repite el patrón, ahí estás hablando que la automatización puede ser más alta. Cuando Perfecto. estás hablando de complejidad, de entrar a múltiples sistemas para poder dar una respuesta, donde si pasa esto, entonces esto, que inclusive las instrucciones son difíciles de dar o que tiene elementos subjetivos de decisión, eso es algo muy complejo. El Total. nivel de automatización ahí va a llegar solamente al 20%. Entonces no es, obviamente, cada caso de uso tiene sus particularidades, pero lo que es muy importante vos saber cómo evaluás. Entonces lo que uno normalmente hace es que vos coges el proceso, lo partís, ¿cierto? Entonces partís las diferentes partes del proceso. Y hay en partes de ese proceso donde decís, esto la inteligencia artificial lo hace en el 100%. Hay en otras partes del proceso donde decís, aquí hay un 20%, Necesito un humano. pero no solamente eso, o sea, no solamente la consideración de cuánto es lo que puede hacer, también hay una consideración respecto a los riesgos que puede haber. ¿Qué me Exactamente. refiero a los riesgos? Nosotros, por ejemplo, tenemos es un caso de respuesta a PQRs que antes la respondían abogados, Sí. que puede tener una consecuencia de se devuelve un derecho a petición y posteriormente se vuelve una demanda, ¿sí? O que una tutela y es posteriormente una demanda. Eh, Ahí, por ejemplo, cuando empezamos estábamos haciendo el 60% de automatización, perdón, 40%. Hoy en día ya el 80% lo responde la inteligencia artificial. El 100% lo responde, pero hay un 20% donde tenés un alto riesgo. Entonces, ¿qué es lo que haces ahí? Ok. Ahí lo que haces es la inteligencia artificial da una respuesta, pero la compañía tiene un abogado que revisa. ¿Sí me No, qué entendés? interesante. Entonces, dependiendo del caso de uso, es lo que vos empezás a hacer. Mate, y ya con esta yo creo que culminamos la entrevista. ¿Ustedes tienen ya un portafolio de servicios asociado con costos y de oferta de servicios asociado a este tema de IA en procesos, por ejemplo, particularmente para este tema de IT? Sí, o sea, nosotros hoy en día el 80% de lo que hacemos está relacionado con relacionamiento con el cliente y go-to-market. O sea, eso es como el 80% de lo que hacemos nosotros. Listo. Hay otro 20% que son otros casos de uso, es el tema de la automatización de PQRs con los abogados, cosas de ese tipo, que eso entraría realmente dentro del servicio, pero cosas desde, no sé, generación de contratos, conciliación de cuentas, o sea, hay una cantidad de cosas No, que yo se sí te pueden hacer. agradecería muchísimo para la audiencia y para las personas que nos ven. Esta información llega a personas en el exterior, en Alemania, en Canadá, inclusive amigos en Japón, que hacen parte del ecosistema de SAP y que hemos venido sembrando. Y chicos, les va a tocar aprender español mucho mejor cada vez más, porque está muy interesante lo que estamos conversando. Pero realmente en inglés, o sea, en inglés encontrar mucha más información. Sí, yo soy consciente de eso, pero estamos atrayéndolos y estamos haciendo coqueteo para que conozcan todo esto que estamos haciendo desde acá en el Aborra Valley. Mate, muchas gracias, hermano. De verdad, muy Bueno, con mucho agradecido. gusto. ¿Querés cerrar con algo? No, si por alguna razón si quieren ponerse en contacto con nosotros, me encuentran en LinkedIn, en Instagram, en todas las redes sociales estamos liberando una cantidad de contenido, me encuentran como Mateo Folador. Y además de eso, tenemos un newsletter al cual ya están inscritos casi 35.000 personas en este momento, que sale una vez a la semana, donde explicamos cómo usar inteligencia artificial, qué se puede hacer, noticias, etcétera. Entonces, en lo que les podamos ayudar y en general trato de responder cualquier correo o pregunta que me hacen. Entonces, nada, abiertos, pues de lo Excelente. que se trata es saber cómo ayudamos a que las personas puedan adaptar esto. Así es, Mate. Entonces, te agradecería que me compartieras el portafolio de servicios, con costos incluso, para ofrecerlo al mercado, que me parece muy interesante lo que están haciendo. Y nosotros desde Newtek vemos un potencial importante y de cooperación también. ¿No? Entonces, importante ver esta oportunidad. Pues nada, chicos, les agradecemos muchísimo el habernos acompañado el día de hoy, sea la mañana, tarde o noche, y por qué no, madrugada, que estén viendo este contenido. Un saludo fraterno, éxitos. Chao, chao. Luego,